El derecho a la jubilación es un beneficio que se otorga a las personas que han alcanzado una cierta edad y han cumplido con los años de servicio requeridos por la ley, permitiéndoles recibir una prestación económica mensual durante su retiro laboral. Este derecho está diseñado para proporcionar una cobertura previsional y de salud a los trabajadores que han contribuido al sistema durante su vida laboral. Requisitos generales para acceder a la jubilación. Edad. Generalmente, la edad requerida para la jubilación ordinaria es de 60 años para las mujeres y 65 años para los hombres. Sin embargo, existen categorías especiales que pueden tener otros requisitos de edad. Años de aportes. Se exige un mínimo de 30 años de aportes al sistema de seguridad social para poder acceder a la jubilación ordinaria. Es importante verificar la historia laboral registrada para confirmar que se cumplen con los años de aportes necesarios. Situaciones especiales. Existen regímenes especiales para trabajadores minusválidos, personas con ceguera y casos de retiro por invalidez, que tienen requisitos específicos para acceder a la jubilación. Trámites y consultas. Información y asesoramiento. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, ofrece información y asesoramiento sobre los trámites y requisitos para acceder a la jubilación. Se puede obtener información sobre designación de apoderado, registro de huella, solicitud de reconocimiento de servicios, entre otros. Historia laboral. Es fundamental consultar la historia laboral registrada en ANSES para verificar los años de aportes y asegurarse de cumplir con los requisitos para la jubilación. Reclamos y reajustes. Los jubilados y pensionados pueden realizar reclamos por errores en la liquidación de haberes o solicitar el reajuste de la prestación si consideran que es necesario. El derecho a la ciudadanía se refiere a los derechos y responsabilidades que tienen los ciudadanos dentro de una comunidad política, lo que implica un sentido de pertenencia y participación en los asuntos públicos de un país. La ciudadanía va más allá de una mera relación jurídica entre un individuo y un Estado, ya que también abarca la sensación personal de pertenencia a una comunidad y la capacidad de influir en ella. Componentes clave del derecho a la ciudadanía. Derechos y responsabilidades. Los ciudadanos tienen derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el acceso a la información y la privacidad de las comunicaciones. También tienen responsabilidades, como el respeto por los derechos de los demás y el cumplimiento de las leyes. Pertenencia y participación. La ciudadanía implica un sentido de pertenencia a una comunidad y la capacidad de participar en su desarrollo. Esto puede incluir la participación en elecciones, el debate público y otras formas de compromiso cívico. Protección de los derechos humanos. El derecho a la ciudadanía está estrechamente ligado a los derechos humanos. La pérdida de la ciudadanía puede resultar en la pérdida de los derechos humanos, como el acceso a la educación, la atención médica y el empleo. Apatridia y el derecho a la nacionalidad. La apatridia es la condición de no ser reconocido como ciudadano por ningún Estado. Los apátridas a menudo enfrentan dificultades para acceder a derechos básicos y pueden ser víctimas de violaciones de derechos humanos. El derecho a la nacionalidad es un derecho fundamental que garantiza a todas las personas el derecho a tener una ciudadanía. Es importante destacar que la ciudadanía no es solo un estatus legal, sino también un componente esencial de la identidad y la participación en la sociedad. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental que busca garantizar el acceso a la educación primaria para todos los niños y niñas, así como el acceso progresivo a la educación secundaria y superior, basado en los méritos individuales. Este derecho se encuentra estipulado en diversos tratados internacionales de derechos humanos, siendo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas uno de los documentos más extensos al respecto. Elementos clave del derecho a la educación. Desarrollo integral. La educación debe orientarse al desarrollo pleno de la personalidad humana, fortaleciendo el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Participación efectiva. La educación debe capacitar a las personas para participar activamente en una sociedad libre, promoviendo la comprensión, la tolerancia y la amistad entre naciones y grupos diversos. Acceso universal. Prioriza el acceso a la educación para niños y mujeres, eliminando estereotipos de género que limiten su participación. Calidad educativa. Implica una educación que contribuya al conocimiento de los derechos propios, basada en un enfoque de derechos humanos e igualdad,
garantizando el respeto a la dignidad humana y el desarrollo armónico de las potencialidades. Desafíos y obstáculos. A pesar de los avances, millones de niños aún son privados de este derecho debido a factores socioeconómicos, culturales y geográficos. La falta de recursos y la desigualdad exacerban estas carencias, afectando especialmente a grupos vulnerables como mujeres, migrantes, refugiados y personas en situación de pobreza. El rol de la UNESCO. La UNESCO coordina los esfuerzos internacionales para impulsar el derecho a la educación y supervisa el cumplimiento del Marco de Acción para la Educación 2030, estableciendo objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el acceso universal a una educación de calidad. El derecho a la vivienda es un derecho humano fundamental que garantiza a todas las personas el acceso a una vivienda digna y adecuada, que les proporcione seguridad, paz y dignidad. Este derecho está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25.1, y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11. Elementos esenciales del derecho a la vivienda. Seguridad jurídica de la tenencia. Protección legal contra el desalojo forzoso. Disponibilidad de servicios e infraestructura, acceso a agua potable, saneamiento, energía, calefacción, gestión de residuos, transporte, entre otros. Gastos soportables. Costos de vivienda que no comprometan otros derechos básicos. Habitabilidad. Vivienda que ofrezca espacio suficiente, protección contra el frío, la humedad, el calor, el viento, y otros riesgos para la salud. Asequibilidad. Vivienda accesible a aquellos con bajos ingresos. Ubicación. Acceso a opciones de empleo, servicios de salud, escuelas, centros de atención infantil y otros servicios sociales. Adecuación cultural. Respeto y consideración de la expresión de la identidad cultural. El derecho a la vivienda es fundamental para el disfrute de otros derechos humanos, como el derecho al trabajo, la salud, la seguridad social, la privacidad y la educación. La falta de vivienda o una vivienda inadecuada puede tener graves consecuencias para la salud física y mental, así como para el desarrollo social y económico de las personas. Los estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la vivienda a través de políticas y programas que promuevan el acceso a una vivienda digna y adecuada para todos, especialmente para los grupos más vulnerables de la sociedad. Esto puede incluir la construcción de viviendas sociales. El derecho a la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores que les permite cesar su actividad laboral como medida de presión para la defensa de sus intereses profesionales, económicos y sociales. Es reconocido en diversas legislaciones a nivel mundial y se considera una herramienta esencial para el equilibrio de poder entre empleadores y empleados. Marco legal del derecho a la huelga. El derecho a la huelga está consagrado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina, que garantiza a los gremios el derecho a la negociación colectiva y el derecho de huelga. La Ley de Contrato de Trabajo número 20.744 también establece la protección de este derecho en varios de sus artículos. Titularidad del derecho. El derecho a la huelga corresponde a los trabajadores como un derecho colectivo. La Constitución entiende el concepto de gremio como el colectivo de los trabajadores de una actividad, estén o no afiliados a un sindicato. Límites y regulación. El ejercicio del derecho a la huelga no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones y regulaciones para garantizar el mantenimiento de servicios esenciales y el orden público. La legislación puede establecer procedimientos para la declaración y el desarrollo de una huelga, como la notificación previa al empleador y la realización de votaciones entre los trabajadores. Implicaciones y consecuencias. La participación en una huelga lícita suspende el contrato de trabajo, lo que implica que el trabajador no está obligado a prestar servicios y el empleador no está obligado a pagar el salario. Los trabajadores que participan en una huelga están protegidos contra represalias por parte del empleador, como el despido o la discriminación. Consideraciones adicionales. La huelga es un derecho que ha evolucionado a lo largo de la historia, desde ser considerada un delito hasta ser reconocida como un derecho fundamental. El derecho al voto es el derecho fundamental a elegir representantes en un sistema democrático.
Este derecho permite a los ciudadanos participar en la dirección de los asuntos públicos, ya sea directamente o a través de representantes libremente elegidos. Características del derecho al voto. Universalidad. El sufragio universal implica que todos los ciudadanos adultos, sin distinción de raza, sexo, creencia o condición social, tienen derecho a votar y a ser elegidos. Igualdad. Cada voto tiene el mismo valor. Este principio asegura que no haya discriminación en el peso del voto de cada individuo. Secreto. El voto secreto garantiza que los votantes puedan expresar su opinión libremente, sin temor a represalias o presiones. Libertad. Los ciudadanos deben poder ejercer su derecho al voto de manera voluntaria y sin coacciones. Periodicidad. Las elecciones deben realizarse a intervalos regulares para asegurar la rendición de cuentas y la renovación de los mandatos. Evolución del derecho al voto en Argentina. En Argentina, el derecho al voto ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia. Inicialmente, solo los hombres de las clases dirigentes podían votar. En 1912, se implementó el voto secreto y obligatorio para los hombres. En 1947, las mujeres obtuvieron el derecho al voto. En 2012, se amplió el derecho al voto a los jóvenes de 16 y 17 años. El voto joven. La Ley 26.774, sancionada en 2012, extendió el derecho al voto a los jóvenes de 16 y 17 años en las elecciones nacionales. Aunque la participación de este grupo etario es voluntaria, su inclusión ha generado debates y análisis sobre su impacto en el panorama electoral. Los derechos del niño son un conjunto de normas jurídicas diseñadas para proteger a los niños, niñas y adolescentes, garantizando que los estados les ofrezcan un trato especial en comparación con los adultos. Estos derechos están articulados en diversos documentos legales como pactos, tratados, declaraciones y directrices. Protección integral. La legislación busca asegurar que los derechos y garantías de los niños se disfruten de manera integral y simultánea, con el más alto nivel de satisfacción posible. Principales derechos. Los niños tienen derecho a la vida, la intimidad, la salud, a practicar deportes y a jugar. También tienen derecho a recibir educación pública y gratuita en todos los niveles, a gozar de los beneficios de la seguridad social y a expresar sus opiniones en la familia y la escuela, considerando su grado de madurez. Responsabilidades de los adultos y el Estado. Los adultos deben priorizar el interés superior del niño en todas las decisiones que les afecten. Los gobiernos deben asegurar que los padres u otras personas encargadas protejan y cuiden a los niños, y deben hacer todo lo posible para que cada niño disfrute de todos los derechos mencionados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Rol de la comunidad. La comunidad en general también tiene un papel que desempeñar en la protección de los derechos del niño por razones de solidaridad. Cualquier ciudadano que tenga conocimiento de una violación de los derechos de un niño puede presentarse ante la justicia para solicitar medidas urgentes que permitan a los niños disfrutar de sus derechos. El término derechos internacional puede referirse a dos conceptos distintos pero relacionados: el derecho internacional público y el derecho internacional de los derechos humanos. Derecho internacional público. Esta rama del derecho regula las relaciones entre los estados y otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales. Abarca una amplia gama de temas, incluyendo tratados, fronteras, uso de la fuerza, derecho del mar, y la responsabilidad de los estados. Derecho internacional de los derechos humanos. DID es una rama especializada del derecho internacional público que se centra en la protección de los derechos humanos a nivel global. Derecho internacional de los derechos humanos, DID. El DID establece las obligaciones que los estados deben respetar en relación con los derechos humanos. Cuando un estado se convierte en parte de un tratado de derechos humanos, asume la obligación de respetar, proteger y realizar estos derechos. Respetar implica que los estados deben abstenerse de interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos. Proteger significa que los estados deben prevenir violaciones de derechos humanos por parte de terceros. Realizar requiere que los estados adopten medidas positivas para facilitar el goce de los derechos humanos básicos. El DID se compone de instrumentos internacionales obligatorios, como tratados de derechos humanos, y de la costumbre internacional.
La explotación infantil es una violación grave de los derechos de los niños que impide su desarrollo personal y emocional. Incluye diversas formas de abuso, como el trabajo forzoso, la explotación sexual, el reclutamiento como niño soldado y la esclavitud doméstica. Causas de la explotación infantil. Pobreza y vulnerabilidad social. La falta de recursos económicos en las familias puede obligar a los niños a trabajar para contribuir al sustento familiar. Falta de acceso a la educación. La explotación infantil a menudo impide que los niños asistan a la escuela, perpetuando el ciclo de pobreza. Consecuencias de la explotación infantil. Salud y bienestar. El trabajo infantil puede dañar la salud física y mental de los niños, exponiéndolos a peligros y condiciones insalubres. Desarrollo. Impide el desarrollo educativo y social de los niños, limitando sus oportunidades futuras. Vulneración de derechos. La explotación infantil niega a los niños sus derechos fundamentales, como el derecho a la educación, la salud y el juego. Medidas para combatir la explotación infantil. Legislación y políticas. Los gobiernos deben implementar y hacer cumplir leyes que prohíban el trabajo infantil y protejan los derechos de los niños. Programas de apoyo social. Es crucial proporcionar apoyo económico y educativo a las familias vulnerables para reducir la necesidad de que los niños trabajen. Concienciación y sensibilización. Aumentar la conciencia pública sobre los peligros de la explotación infantil y promover una cultura de protección infantil. Cooperación internacional. La colaboración entre países y organizaciones internacionales es esencial para abordar la explotación infantil a nivel global. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, ha creado programas para erradicar el trabajo infantil. La función social del derecho se refiere a los roles que el derecho desempeña en la sociedad para mantener el orden, resolver disputas y promover el bienestar social. Se trata de cómo el derecho impacta y da forma al comportamiento humano y a las estructuras sociales. Aquí tienes un desglose. Mantenimiento del orden. Las leyes establecen límites para el comportamiento aceptable, ayudando a prevenir el caos y los conflictos. Resolución de disputas. El sistema legal provee mecanismos para resolver desacuerdos entre individuos, grupos u organizaciones a través de tribunales y otros procesos de resolución de disputas. Protección de derechos y libertades. Las leyes consagran derechos y libertades fundamentales, protegiendo a los individuos de abusos por parte de otros o del gobierno. Promoción del bienestar social. Las leyes pueden ser utilizadas para abordar problemas sociales, como la pobreza, la desigualdad y la protección del medio ambiente, estableciendo programas sociales y regulaciones. Facilitación del cambio social. El derecho puede ser una herramienta para lograr el cambio social, como a través de la legislación de derechos civiles o las leyes de protección ambiental.